El titán televisor ha sido infectado y la duquesa Astro Toilet regresa como una titán. En este video te explicaré y mostraré todos los secretos de la escena extra del full episodio del capítulo 77 de Skibidi Toilet. Bueno, ponte cómodo y quédate hasta el final del video. Bueno, al principio podemos ver que estamos en una base de los Cameramans y esta base se ubica en Nueva Zelanda. Podemos ver que hay una araña cameraman y muchos Skibidi Toilet y cameramans. Y un dato curioso, si vemos el cielo podemos ver un Skibidi Guasón. También podemos ver una moto, sí, ahí podemos ver una moto que alguien la conduce y es un Skibidi Toilet esqueleto, la verdad que bien XD. Y ahí podemos ver a muchos más Skibidi Toilet. Pero rápidamente alguien nos dice oye, y ahí podemos ver un cuerpo y es el cuerpo de una Skibidi Woman que dice tus camaradas no te molestaste en salvarlos, sin nuestra ayuda morirían. Sí, y ahí podemos ver que un Skibidi Toilet trae una especie de cajón. Y ahí podemos ver que ese Skibidi Toilet abre la puerta y ahí podemos ver hartos Cameramans y Speakerman. Entonces ahí podemos ver que nos saluda. Y bueno, después esta Skibidi Woman nos dice: ahora hermanito, tu base es nuestra base. Sí, y esto nos lo dice la Skibidi Woman. Y ahí podemos ver un Skibidi Toilet que se asoma y sonríe. Y después podemos escuchar al titán televisor decir tonta P y dice ese garabato y dice: ¿por qué estamos aliados con esos imbéciles? ¿Estamos tan desesperados? Esto es necesario si queremos sobrevivir. Debemos organizar una reunión con su líder escondido. Y ahí podemos ver esos cameraman y ese Skibidi Toilet. Y dice: él sabe algo que puede ayudarnos. Lo único que estoy organizando, dice esto, lo dice el titán televisor. Y al líder se refieren al G-Toilet, el líder de los Skibidi Toilet. Y dicen: lo único que estoy organizando es su funeral. ¿Cómo puedes confiar en él? Después de todo el genocidio. Y ahí puedo ver a todos estos cameraman correr y hay mucho fuego. Y a ese Skibidi Toilet que no ve. Pero estos flashbacks los vamos a analizar después de todo esto. Y el titán televisor dice: ¿cómo podemos confiar en él? Eso lo dice antes. Y después dice: después de todo el genocidio. Y después el TV científico responde: ¿has visto lo que pueden hacer los invasores? Las unidades más débiles aniquilan legiones enteras. Bueno, se refieren a los Astro Toilet, ya que aniquilan a los Cameramans más débiles. Y dice: matan todo a su paso. ¿Crees que tenemos otra opción? Bueno, después podemos ver estos Cameramans que están tiesos, muchos, y mucho fuego y un Skibidi Toilet tieso. Después este cameraman ve a un Astro Toilet, pero este se esconde y seguramente se va. El cameraman dispara y baja el arma, ya que tal vez es un sueño, pero este Astro Toilet le viene y lo elimina y lo deja tieso. Y ahí podemos ver que este cameraman ve el cielo. Adquirimos muestras más grandes, lo dice el titán televisor. Desarrollamos actualizaciones más fuertes como antes. Y ahí podemos ver ese large cameraman y podemos ver fuego. Y después podemos ver un Astro Toilet y dice el TV man: esto no es como antes. Nuestra ventaja es estar bajo tierra y en secreto, pero tenemos que ser cautelosos y lentos. Si nos encuentran, acceden a nuestra tecnología y este será el fin de nuestro mundo. Y podemos ver muchos Astro Toilet y mucho fuego. Y después dice: nuestro mundo ya terminó.
es de ellos ahora. Bueno, eso es lo que dice el titán televisor en los flashbacks. Ahora vamos a ver los secretos de estos, ya que antes nomás traducí lo que decía el titán televisor. Ahora vamos a analizar estos flashbacks. Bueno, el primer flashback ya lo analicé. Ahora voy a analizar el segundo flashback. En el segundo flashback podemos ver que estamos en Rusia y podemos ver que justo pasan unos Astro Toilet y ahí pasa un Astro Toilet chico, y después podemos ver a un cameraman y una Skibidi Toilet, y estos tienen unos gorros que usan en Rusia, y este se toma una bebida, sí. Y ahí atrás podemos ver un cameraman y después estos se paran y podemos ver allá y nos armamos, y rápidamente viene el mismísimo Astro Toilet y nos ataca. Sí, viene un Astro Toilet pequeño y nos ataca, y ahí nos deja con la pregunta si sobrevivieron esos cameraman o no. En el tercer flashback podemos ver muchos cameraman correr y muchos autos con fuego mientras nosotros corremos, y ahí podemos ver que cameraman están corriendo y un Skibidi Toilet que está parado, y ahí podemos ver que hay un poco de humo que es de un TV Man seguramente, y ahí termina este flashback. Y después podemos ver el cuarto flashback, que podemos ver este large cameraman que se está quemando con mucho fuego, y ahí podemos ver otro cameraman de color amarillo y una cámara al lado, y ahí podemos ver que hay mucho fuego, sí, y muchos escombros, y ahí podemos ver al cielo que justo empieza a llover, y bueno, justo cae un trueno. Entonces ahí podemos ver que hay una especie de casa o edificio, ya una cosa rara, y ahí podemos ver a muchos cameramans que están tiesos y mucho fuego también. Y bueno, ahí podemos ver a un Skibidi tieso, ya, así es, que está tieso, y un cuerpo de un cameraman o de una persona. Entonces rápidamente aparece algo que es un Astro Toilet, y este rápidamente se da la vuelta ya que aparece al lado, y este cameraman dispara, pero este ya no está, este ya está a su lado, sí, rápidamente se voltea y este Astro Toilet le pega y le corta, sí, le corta la cabeza. Podemos ver el cielo y justo está empezando a llover, y ahí podemos ver cómo sube el fuego. Y después podemos ver este cameraman samurai, sí, este es el quinto flashback, y abajo un speakerman, y bueno, abajo un cameraman y otro speakerman y un Skibidi japonés y un cameraman que estaba sentado, y ahí podemos ver un large cameraman que tiene la camisa amarilla que acaba de eliminar a un Astro Toilet, y ahí podemos ver que hay mucho fuego, y bueno, estamos en Japón, ya. Y ahí podemos ver rápidamente mucho fuego otra vez, y justo pasa un Astro Toilet y nosotros le disparamos y bueno, este queda tieso. Bueno, después hay otro tipo de flashback, pero mejor dicho son imágenes, es decir, son imágenes que aparecen en lugares con mucha nieve, y muy seguramente es la base de los TV Mans. Bueno, también está el último flashback donde aparecen algunos Astro Toilet, y bueno, aquí no esconde muchos secretos la verdad, así que no lo voy a analizar porque no hay secretos, no existe. Bueno, ahora vamos a analizar la otra escena extra que está llena de acción y está bien épica, así que recuerda dejar tu like y suscribirte si no lo estás. Bueno, pero antes te quiero anunciar que ya tenemos servidor de Discord oficial, así que te puedes unir con el link que está en la descripción y en el comentario fijado. Bueno, aquí comienza la escena extra, podemos ver ese dron. Y atrás podemos ver que hay mucho fuego, y rápidamente aparece ese Astro Toilet, y rápidamente ese Astro Toilet saca su cabeza y nos mira fijamente, y el pop cameraman, que es un large, se va rápidamente con el titán televisor, ya que este se teletransporta a la base de los TV Mans. Entonces ahí podemos ver cómo nos teletransportamos, y podemos ver la luz del núcleo, y rápidamente podemos ver que estábamos viendo a alguien esto, ¿ya?
alguien estaba viendo el post cameraman. Y ahí podemos ver cómo el TV Man aparece. Sí, el titán televisor aparece. Y después el TV científico dice: mírate, ¿por qué te quedaste? Y ahí atrás podemos ver que hay un TV Man y ahí atrás hay otro TV Man. Y después el titán televisor le responde: necesitabas muestras. Yo te traje las muestras. Y ahí podemos ver que está, la verdad, que bien malherido. Entonces ahí podemos ver que el núcleo le está brillando. Y también tiene mucha electricidad en la cabeza. Y rápidamente el TV científico dice: ¿por qué la puerta no se cierra? Y ahí hace la cara de triste, ya que la puerta no se cerró, es decir, todos pueden entrar. Y rápidamente el Pop mira para ver qué pasa. Y ahí podemos ver que algo está pasando. Sí, la teletransportación está abierta. Otra puede teletransportarse. Y ahí podemos ver ese Astro Toilet Omni. Sí, que rápidamente está haciendo una especie de habilidad. Tal vez él el que no cierra la puerta, ya que es un poder. Y rápidamente viene la duquesa Astro Toilet, que está como un titán, y dice: ¿a dónde crees que vas, tonto? Y bueno, saca sus tentáculos y rápidamente se los tira al titán televisor. Sí, ya que ahí teletransporta los tentáculos y así puede agarrar al titán televisor, ya que eso está abierto. Entonces ahí los tentáculos se pueden ver y rápidamente intenta pelear, pero lo engancha y bueno, ya saben lo que va a pasar. Lo va a sacar de la base para así pelear con él. Pero obviamente él está muy malherido y dice: no puedo mover el trasero. Eso es lo que puede decir, pero dice: no puedo mover. Y dice algo más que no se sale en los subtítulos. Y rápidamente aparecen esos Astro Toilet que rápidamente empiezan a disparar. Y rápidamente ahí podemos ver que destruyen muchas cosas. Y nosotros somos el TV Man de élite. Nos preparamos y empezamos a pelear con este Astro Toilet. Sí, le empezamos a enterrar nuestras cuchillas en los ojos. Y rápidamente caemos. Y bueno, después podemos ver que hay muchas explosiones. Y podemos ver que rápidamente viene el Large TV Man, que se tira encima de este y le empieza a pegar. Y ahí podemos ver que está otro Astro Toilet, que un televisor empieza a quemarlo. Sí, y rápidamente con esa especie de núcleo le dispara por detrás y lo termina botando y eliminando. Y ahí podemos ver que está esta base media destruida ya. Y rápidamente este TV Man le saca esa cosa y dice: rastreador. Sí, que los Astro Toilet tienen un rastreador. Entonces ahí podemos ver que nos mira, ya que estos Astro Toilet tienen un rastreador, que así pueden saber dónde se encuentra la base de los TV Man. Los Astro Toilet ya saben dónde se ubica la base de los TV Man por culpa de ese rastreador. Ya podemos ver que está todo destruido. Podemos ver a un TV Man que está con la carita feliz, uno con la cabeza destruida y estaba el Large Cameraman. Y bueno, rápidamente podemos ver por esta pantalla y podemos ver que está en la nieve. Sí, la base se encuentra en la nieve y podemos ver al jefe de los Astro Toilet que empieza a cargar un mega rayo láser. Sí, rápidamente este está preparando y lanza este rayo láser y rápidamente hace una mega ultra explosión. Y sí, bueno, destruye todo a su alrededor. Y podemos ver cómo tiembla, ya que es la base de los TV Mans. Y rápidamente podemos ver al TV científico que hace una especie de habilidad, ya que está teletransportando esta base, ya que se pone en modo negro y activa eso, ya que van a teletransportar esta base, ya que obviamente ya saben dónde se ubica.
Y ahí podemos ver cómo se teletransporta la base de los TV Mans, pero igual esta base ya está un poco destruida. Bueno, después podemos ver que desaparece y podemos ver a esta persona de blanco que es el TV Man científico. Y hay a un lado un televisor que es la cabeza de este. Y podemos ver una foto que está él y abrazado con alguien más, que podría ser Da Fuk Boom. Y si digo, ¿por qué este es el TV Man científico? Y es porque tiene todo el atuendo del TV Man científico, es igual a él, obviamente es él. Y podemos ver que tiene unos lentes y bueno, este rápidamente se da vuelta, ya que está medio triste. Rápidamente podemos ver esta base que es la 2 y está abandonada en la prisión costa norte de no sé dónde. Y podemos ver que está lloviendo. Y bueno, se puede ver que está en una costa y rápidamente podemos ver dejar de ver eso, ya que estábamos viendo por una pantalla. Podemos ver que hay mucho fuego, ya que la base está destruida. Podemos ver al científico TV Man y a la TV Woman, ya que estos están tristes porque la base fue destruida. Y bueno, podemos ver al titán televisor que está muy destruido y está muy herido. Y podemos ver que la duquesa True Toilet le pega, sí, y le azota con esta especie de cadena. Y podemos ver que dice la duquesa True Toilet, le dice, ¿cómo te gusta el dolor? Ya que le pega y no se rinde. Y el titán televisor le responde, se necesita más que eso para hacerme daño. Y después viene el Omni Astro Toilet y le dice, esto es solo el comienzo. Y rápidamente la duquesa Astro Toilet la hace a un lado, sí, para que la mire, ¿ya? Entonces rápidamente sale una especie de núcleo. Sí, esa cosa extraña que bueno, rápidamente hace un ruido que bueno, te rompe los tímpanos, la verdad. Y bueno, ahí se puede ver que el titán televisor le dolió un poco los tímpanos. Y rápidamente se le adhiere al núcleo, sí, y este se lo intenta sacar, pero no puede, ya que este se adhiere y se pega al núcleo del titán televisor. Y este hace su último grito. Y ahí podemos ver que el titán televisor se infectó. Sí, ahora es de los Astro Toilet, ya que está infectado. Y le dice el Astro Toilet Omni, ahora sirve a tu nuevo maestro. Y le dice el hombre de la perdición. Y ahí podemos ver que el titán televisor está infectado. Y ahí podemos ver cómo el Astro Toilet Omni nos mira. Y rápidamente el titán televisor se pone a ver todo. Y bueno, el Omni se va. Rápidamente la duquesa empieza a hacer gestos, ¿ok? Sí, unos gestos que bueno, son raros. Entonces podemos ver al titán televisor que bueno, nos lanza un rayo y nos deja más que tieso, destruido completamente. Y bueno, quien graba esto es un dron. Bueno, ¿qué te pareció la escena extra? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda dejar tu like y suscribirte si no lo estás. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Chao, chao.